Bienvenida, bienvenido a tu burbuja de inspiración de hoy. 3, 2, 1. El submarino de la mente, tu podcast de crecimiento personal, profesional y empresarial. Hoy te quiero hablar de los valores y de la cultura corporativa de un negocio. Es algo que en mi experiencia se le da poca importancia y muchas veces cuando trabajo la planificación estratégica con negocios y empezamos de primeras pues, a revisar en ese momento cuál es la visión, la misión, los valores, etcétera, cómo se vive, cuál es esa cultura corporativa del negocio, etcétera, muchas veces se toma como, bueno, pues es algo que tenemos que definir, que tenemos que aterrizar varias palabras que son los valores en los que creemos y luego tenemos que comunicarlos. Hay que comunicarlos a los trabajadores, hay que comunicarlos a los clientes. De alguna forma, pues un poco más de forma de marketing más que otra cosa, cuando en realidad los valores son de alguna forma los pilares sobre los que el negocio debería operar. Si la misión es el porqué del negocio, o sea, qué es lo que hacemos, la visión es hacia dónde lo dirigimos, los valores son los pilares sobre los que nos sustentamos y sobre los que el negocio debería sustentar cada decisión y la forma en la que opera en el día a día. Como de alguna forma también los límites y las directrices en el día a día. Es decir, que ante la creación de un nuevo servicio o producto, ante la solución, resolver un problema o una circunstancia interno o para proveedores o clientes, etcétera, deberíamos de basarnos en esos valores, que pueden ser honestidad, transparencia, excelencia, innovación, etcétera. ¿Qué son respeto al medio ambiente, etcétera? ¿Cuáles son esos valores en los que tú crees y que consideras que tu negocio debe de tener como te decía, como pilar? Porque ya no solo es que esté ahí en un papel, sino que en el día a día, además de las decisiones que tomes tú de forma estratégica, tu equipo directivo, etcétera, cada persona dentro de la empresa debería de tenerlo presente y tomar esas decisiones. Vamos a poner, por ejemplo, el respeto al medio ambiente. O sea, ¿estarías dispuesta o dispuesto a perder dinero incluso por respetar el medio ambiente? Es decir, buscar estrategias, prácticas, protocolos, etcétera, que de alguna forma tengan como bandera o tengan como referencia el respeto al medio ambiente. O puede ser la transparencia ante un problema con un cliente, por ejemplo. Si uno de mis valores es la transparencia, pues mis decisiones, cómo yo lo enfrente, tiene que reflejar eso. Es decir, que los valores no es algo simplemente unas palabras que poner para que otros asuman que yo trabajo con estos valores, sino que luego tengo que realmente respetar esos valores porque es lo que va a dar congruencia a mi negocio. Lo mismo pasa con la cultura corporativa. Y en dos partes. Por una parte, porque es como debería de operar, es decir, cómo quiero yo que sea, cuál quiero yo que sea la cultura de mi negocio, cómo quiero que opere, cómo quiero que se sientan mis trabajadores, etcétera. Pero ya no es solo como un poco de directriz y de poner contexto al negocio en cómo opera y funciona en el día a día, sino también porque lo haga yo conscientemente o no, es decir, defina cuáles son mis valores, cuál quiero yo que sea la cultura corporativa de mi negocio, etcétera, lo defina yo o no lo defina, al final mi negocio va a tener vida propia, es decir, todos los negocios tienen una forma de operar. Las empresas, los negocios los formamos personas y cada persona toma decisiones en función de unos juicios, de unos criterios o de unos factores que para cada persona pueda ser importante. Si yo trabajo para un negocio y no tengo unas directrices claras o no tengo una definición de en qué debo de basar mis decisiones, voy a basarlas en función de mis propios criterios, de lo que yo creo que debería de ser. Entonces, cada persona va a hacer lo mismo en tu negocio. Y al final, pues no va a estar definido realmente cuáles son esos valores en los que opera el negocio, sino pues que va a acabarse definiendo en función de las personas que componen la empresa o el negocio. Es decir, no tú si eres el dueño o la dueña del negocio, sino pues la gente que realmente crea tu
tu empresa. Lo mismo pasa con la cultura corporativa. Al final es una suma de relaciones. ¿Cómo me relaciono yo? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuáles son las relaciones internas dentro de mi negocio? Y al final se acaba generando una cultura del negocio en el cómo se basa pues, en las relaciones, las decisiones, las estrategias que se toman internamente, cómo se opera, etcétera. Es un mix de todo ello. Pero si yo de primeras no lo he pensado y no lo he analizado y he buscado implementar medidas para realmente que se exprese y que se desarrolle esa visión que yo tengo de la cultura corporativa que tiene que tener mi negocio y de los valores con los que yo quiero que opere, si yo eso no lo he definido y no he buscado la forma de implementarlo y que se desarrolle internamente, mi negocio va a estar operando con sus propios valores y con su propia cultura, que será en función pues, de todo ese mix de factores que están afectando al día a día del negocio. Entonces, si tienes un negocio y te animo a que te plantees cuáles son esos valores en los que tú quieres que tu negocio opere. Y no tienen que ser muchos, mira, como si son solo 3 o 2 que no son cabecera. Pero ¿cuáles son esos valores en los que tú crees y sí o sí tu negocio debería respetar en el día a día, en las decisiones del día a día, en las estrategias al corto, medio y largo plazo? Igual, ¿cómo quieres que opere internamente tu negocio? ¿Cuál es esa cultura que tú quieres que tenga tu negocio? ¿Qué es lo que debe pasar? ¿Qué no? ¿Qué estrategias? Etcétera. ¿Cómo quieres que se sientan tus empleados, colaboradores, etcétera? Gracias por estar aquí. Y como siempre recuerda, la vida es la suma de todas tus decisiones. Que bien dijera Albert Camus. ¿Qué vas a hacer hoy?